Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, donde me estén escuchando. Recién estaba tomando mi té verde en este atardecer de domingo, reflexionando, y me bajó de compartir esto, ¿no? A veces comparto en Instagram o en versiones cortas, pero dije, bueno, vamos a hacer un video un poco más largo. Quería hablar un poco sobre los viajes, como gran viajero que he sido. Hace mucho que no viajo como viajaba antes, pero quiero hablar de los viajes externos, viajes internos. Hay un capítulo de mi último libro que se llama así, Viajes externos, viajes internos, en los que cuento un poco en forma poética mis viajes, ¿no? Todos mis viajes que he tenido, varios largos viajes, por Asia, por África, por Oceanía, lugares medio recónditos. Pero bueno, el objetivo de este video era como contar un poco mi historia dentro del mundillo espiritual, o cómo empecé entrando en estas informaciones de autoconocimiento, espiritualidad. Y es que allá por el año 2011 fue donde empecé en el mundo espiritual, por medio de una pseudo chamana, vamos a decirle, de un amigo que me contactó con ella, y empecé en un camino con esta persona que tenía ciertos conocimientos chamánicos, espirituales, autoconocimiento, autoayuda, llámenlo como quieran. A partir de ahí me encantó y me enamoré del tarot. Conocí el tarot, conocí los libros de Jodorowsky, Cristóbal Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, y, y me encantó. Y a partir de ahí me compré cartas de tarot, me compré los libros de Jodorowsky, varios, psicomagia, tarot y todo eso, y empecé a estudiar y empezamos a leer tarot. Empezamos intuitivamente, también tomando esencias de flores de Bach y haciendo un proceso de descondicionamiento y de limpieza interno a partir con esta persona y individualmente, ¿no? Con un grupo de amigos que teníamos. Estoy hablando de esto hace 15 años, que se acaban de cumplir 15 años. Entonces, a partir de ahí empezó todo mi recorrido espiritual, entre comillas. Y en el medio de eso surgió una oportunidad de un viaje que un amigo había hecho a Nueva Zelanda. Dije, bueno, me gustaría ir a Nueva Zelanda, me gustaría aprender inglés, no sabía mucho inglés, realmente llegué a Nueva Zelanda sabiendo poco inglés, y a la aventura. Pero sabía que esa aventura no era algo superficial. Ya desde el año 2011 fue donde se despertó esa inquietud en mí, se prendió como un fuego interno de decir, che, ¿qué más hay además de lo superficial, de lo palpable, ¿no? De lo ordinario, aunque hoy me doy cuenta de que lo ordinario es una vida extraordinaria. Pero bueno, no me voy a adelantar. Eh, entonces surgió esta posibilidad de viaje, 15 horas en avión, salir de Buenos Aires. Yo tenía 24 años en ese momento, ya era, esto estoy hablando del 2012. De hecho, se acaban de cumplir 14 años, fue aproximadamente en marzo del 2012. Y solo, así de la nada, solo, con 24 años, me embarcaba en un viaje de 15 horas en avión a un lugar con totalmente remoto, en Oceanía, a 15.000 kilómetros de distancia de mi familia. Nunca había vivido solo, siempre había vivido en la casa con mis padres, quitando que en el año 2010 me había ido de viaje con mis primos 2 meses por todo Sudamérica de mochilero. Ese fue el gran despertar, yo creo, el gran inicio de todo. El primer viaje fue el que me empezó a abrir la cabeza, el que me hizo cambiar de carrera, el que me hizo cambiar todo, que me hizo conectar con mi alma. Eso lo pueden leer en mi último libro, La transmisión del silencio. Iba a empezar el video diciendo de lo que me encanta el silencio, a pesar de que soy Géminis y que soy una persona que habla mucho y que se dedica a la comunicación, que trabajé en radio, que estudié periodismo deportivo, que bueno, tengo libros escritos, lo que sea, y que me dedico, digamos, al ámbito de la comunicación como geminiano, de forma natural, yo creo, al margen de que sea músico y productor musical. Ahora estoy desarrollando mucho más la faceta de Géminis con todo, siguiendo con la comunicación. Y Géminis también es silencio, porque en el silencio están todas las respuestas. Era un poco ese el video que quería hacer, y después me vino lo de los viajes, ¿no? Viajes internos, viajes externos. Entonces en el 2012, después de haber hecho mi primer viaje en 2010, todo Sudamérica, Argentina, Bolivia, Perú, Amazonas,
Brasil, Colombia. Ese fue el gran despertar. Y después de 2 años, como ese bichito me había picado, me fui a Nueva Zelanda con 24 años. Ese viaje no era solo un viaje de aprender inglés, de trabajar, era un viaje totalmente interno también. De conocimiento interno, de poner a prueba un montón de cosas, de conocer gente, de conocer cultura, de todo. La verdad que al fin y al cabo viajar te cambia la mente, te da vida, ¿no? Pero bueno, no es para todos ese viaje. Hay muchas formas de viajar, ¿no? O sea, uno puede viajar muy superficialmente, puede viajar por turismo, puede viajar por comida, puede viajar por gastronomía, puede viajar para distraerse, puede viajar para aparentar, para vender humo. Por la razón que sí era, para escaparse. Hay muchos tipos de viaje, ¿no? Pero también el viaje del mochilero es mucho más introspectivo. También puedes ver que ese viaje que yo hice en Nueva Zelanda, mucha gente se quedaba en la superficie, ¿no? Y no les interesaba conocer hacia adentro o conocer algo más cultural desde otro punto de vista, ¿no? Entonces mi viaje empezó un poco así, conociendo gente, trabajando, porque había que trabajar para ganar dinero, para ahorrar. Y en un momento dije, bueno, todo muy lindo ya, mucha sociabilización, es momento también de ir hacia adentro. Y nos fuimos con 2 chicos más al medio del campo en Nueva Zelanda a trabajar en el campo de las cebollas. Nos levantábamos muy temprano, fue un trabajo muy duro realmente también, no había mucha interioridad, pero bueno, dentro de todo estábamos en el medio de la nada y había como una ermitañidad entre nosotros tres. Y después de eso dije, bueno, ahora me quiero ir solo directamente, empezar mi viaje solo, así que después de un par de meses de estar con gente, con amigos y compartiendo, me fui solo. Si bien conocí a otra gente, estaba solo, ¿no? Y en esa soledad empecé a tener tiempo para mí, para leer, para escribir. Te estoy diciendo que tenía 24 años. Y ahí yo ya escribía poesía, empecé a conectar mucho más con la poesía, caminar, reflexionar, leer, estar con gente que no era de mi cultura, con poca gente, como introspección, ¿no? Empezó como una pequeña introspección, junté dinero y de ahí me fui a Asia. Me fui solo, con 24 años vuelvo a repetir, había cumplido los 25 en Nueva Zelanda y me fui a recorrer todo Asia, solo, literalmente solo. Subí un avión, bajé en Singapur, y mi plan era pasar por Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia. Y bueno, estuve 2 meses recorriendo todo Asia de mochilero por tierra durante 60 días. Singapur, Tailandia, Malasia, Laos, un país que me encantó, y Vietnam. Pero en todo ese viaje seguía siendo siempre interno y seguía siendo muy solo. Ahí conecté con la cultura budista, que venía leyendo varios libros de budismo y todo eso. Estuve en Laos, en templos budistas, en Tailandia, en Vietnam. Me acuerdo que recorrí todo Vietnam, de la frontera con China hasta el sur de Ho Chi Minh como mochilero, por tierra, leyendo el Tao Te Ching. Digamos, por esas tierras donde se fue escrito prácticamente, el Xinjiang y toda esa teoría, ¿no? Era una sensación impresionante estar leyendo ese libro en esas tierras. Era muy loco, el Tao Te Ching. Pero dentro de todo eso, como buen geminiano, mantenía toda la información muy en la mente para mi gusto. Con el tiempo me fui dando cuenta, y hoy me doy cuenta, ¿no? Que era una pseudo espiritualidad mental. Por momentos conectaba con ese espíritu, pero por momentos me iba mucho hacia la mente. Y el concepto del budismo es la meditación, es el vacío de la mente, el vacío del pensamiento. La sabiduría en ese silencio, que hoy encuentro mucho más rápido por medio de la meditación, de la concentración, de la contemplación, de la respiración, de la música, de la madurez, de la edad también, ¿no? Estoy a unas semanas de cumplir 39. Entonces, en esos tiempos fueron mis inicios espirituales, pero la mente uno nunca la terminaba dejando de lado. Y la mente siempre es el enemigo en el mundo espiritual, ¿no? Pero la mente es muy escurridiza, por eso no hay que enfrentarla directamente. Y hoy en día casi que me dedico a ayudar a la gente a desconectarse de la mente y conectarse con su ser interno, con su espíritu, con su cuerpo. O sea, la mente siempre va a estar, la mente siempre está ahí, ¿no? No le podemos pedir a la mente que no piense. La mente está hecha para pensar las horas que uno está despierto. Tenemos que transformarla en un aliado.
pasar de la paranoia a la metanoia, a la mente nueva. Entonces, por H o por B, hoy me dedico a eso, un poco de rebote, un poco la vida me puso ahí, y a través de los sistemas de autoconocimiento ayudo a la gente a encontrarse con sí mismo, a tener un bienestar mayor en este mundo por medio de sistemas de autoconocimiento como el diseño humano, las claves genéticas, la cábala, la astrología, entre ellos los más cuatro, y antes se usaba mucho el tarot, hoy en día no lo utilizo el tarot, pero llevo casi 20 años de experiencia en tarot. Hice cursos presenciales con Cristóbal Jodorowsky. Y hace mucho tiempo que no leo el tarot, pero, o sea, yo con 24 años, 25 años, leía el tarot por el mundo a gente en inglés, en español, en portugués, en italiano. En Italia, cuando después luego fui en Italia, leía el tarot a mucha gente en italiano. Fue muchas veces una herramienta que yo utilizaba. Y lo hacía casi gratis. Pocas veces tuve intercambios por ese tarot, ¿no? Pero bueno, eso fue hace muchos años, esos fueron mis inicios. Entonces, después de Nueva Zelanda, después de Asia, volví a Nueva Zelanda. Ahí ocurrió una situación muy larga y traumática que no voy a contar ahora. Pero por H o por B no me dejaron ingresar a Nueva Zelanda la segunda vez que regresaba de las vacaciones, teniendo visa, teniendo trabajo, teniendo todo. Males entendidos, y bueno, terminé en Argentina de vuelta. Y bueno, ahí siguió mi camino espiritual, tras un par de tropiezos, consumos, cosas, adicciones. Salir de la adicción. Salir de la adicción es entrar en una innovación, en una espiral. La adicción piensa en círculos. Y cuando tú sales de la adicción es porque metes una innovación y eso se transforma en una espiral. Y fíjate cómo saliste. Y ahora, esa es la frecuencia intermedia de salir. La frecuencia baja, la sombra, es la adicción. Cuando entras en la espiral, sales de la adicción y entras en una innovación, en una invención. Y después, para salir de todo eso, para lo más alto es silencio. Vacío. Se acabó. En el plano mental, la elevación máxima es el vacío, el silencio. Saber estar en el silencio. Y en el silencio están todas las respuestas. Por eso escribí este libro que se llama La transmisión del silencio. Y lo que decía el otro día, Géminis también tiene que ver con silencio, señores. No se piense que es todo porque hablamos. Porque cuando entras en el silencio, escuchas tu ser y te expresas desde otro punto de vista. Entonces, Géminis, comunicación, tanto hablar, también tiene que ver con el silencio, aunque nadie esté hablando de esto. Y si bien ustedes acá en mi canal de YouTube ven que hablo todo el tiempo, y estoy hablando porque es un canal de comunicación, tengo otro canal que es solo de música. Si quieren seguirme también en ese canal, se llama Adrián Calvanese Music, que está todo más en inglés y son todos mis discos y mis videoclips. Prácticamente hablo un poco de música y subo algunos videos de música por cuestiones algorítmicas, ¿no? Pero bueno, en este canal soy un comunicador y vengo a hablar del silencio. No, entonces bueno, mi camino después siguió con el tarot, siguió con otros viajes espirituales. De otra índole. Fui a Europa por primera vez y ahí conecté con mis raíces italianas. Eso fue muy importante a nivel de autoconocimiento, conectar con las raíces. Entonces ese fue otro tipo de viaje. Fui a hacer unos trámites. Mi padre es italiano. Mi madre es hija de italianos, o sea que mi sangre es 100% italiana. Entonces fui a recorrerlos. Fue muy loco, fue muy emotivo. Yo ni siquiera lo busqué. Terminé en la casa de un amigo de mi padre y esa persona me llevó a ver dónde vivía mi padre, la escuela a la que iba mi padre, un montón de cosas. Y después fui al pueblo de mi abuela, en la otra punta de Italia. Y wow, también me llevaron a donde era la casa de mi abuela, donde iba a la escuela. Y dices, qué loco, qué loco. Pero yo no lo busqué todo eso, ¿no? Fue surgiéndose en el momento. Yo iba a hacer un trámite y no más. Entonces, cómo aparecieron todas esas cosas y cómo se fue dando a nivel universal, del universo, de la frecuencia, lo que sea, entrar en un autoconocimiento sin que yo quisiera. Entonces se despiertan memorias, se despiertan células en las que uno va conociendo su árbol genealógico y es muy importante para la evolución del ser humano eso también. Entonces ahí vuelvo en mi tercer gran viaje, ¿no?
Después volví a ir a Europa, después fui a África y ahí también fue un conocimiento impresionante en África de lo que es ver la gente que no tiene nada y son tan felices. Mucho aprendizaje de humildad en África. Acá estoy viendo un poco el libro para acordarme cómo fueron un poco mis viajes. Después el viaje siguiente fue muy loco también. Italia, Irán, India, Nepal. Puf. Estuve en la India un mes. En Irán fue increíble también el fuego zoroastro, siguiendo las iniciaciones de los maestros zoroastros de miles de años, que hoy en Irán está contaminado por el musulmán, pero toda la vida fueron zoroastros los persas. Después fui a la India, estuve en Nepal, estudié Reiki en Nepal, estuve un mes en la India, recorrí de norte, sur, estuve en la frontera con Pakistán, estuve en el sur, estuve en el ashram de Ama, una reflectora del diseño humano. Estuve en el ashram de Sai Baba. Estuve en la frontera con Pakistán, en Kashmir, Srinagar, donde se dice que está la tumba de Cristo. Energéticamente estuve en todos esos lugares y esos lugares están en mi memoria, están en mis células. Y son lugares en los que uno va eternamente, pero hay frecuencias, hay energía en esos lugares. Estuve en Dubái, en todo ese trayecto, Nueva Delhi. Y de Nueva Delhi terminé en Tulum. Un viaje con varias escalas, pero fue casi directo, de Nueva Delhi a Tulum. Fueron 4 aviones, me acuerdo, Nueva Delhi, Emiratos Árabes, Inglaterra, después Inglaterra, Alemania, México, Cancún y de Cancún a Tulum. Un extremo al otro. Nueva Delhi, una pobreza total, una locura, todo lo que es la ciudad, después llegar a Tulum. O sea, Nueva Delhi con $1 comías. En Tulum te cobraban la cerveza $10. Tulum, México, ¿no? Para los que no conozcan. Un cambio abismal. Aparecí en México, estuve un tiempo en México. Y México tiene una energía muy pesada. Las ruinas de Chichén Itzá, la zona de Tulum. Una energía fuertísima. La India también tiene una energía fuertísima. Nepal también, Irán también. Fueron movimientos muy fuertes energéticamente. Y tuve como una diarrea por meses. Estuve un poco mal. Bueno, también la comida de la India, la comida de México. La primera vez que vienes acá y está muy conocido en México una cosa que le dicen como la venganza de Moctezuma, algo así que tiene que ver con la historia de México. Y me tuve que ir porque fue demasiado energía, demasiado movimiento. Y tuve que volver a Argentina para recalibrar todo, ¿no? En esa recalibración estaba yo pasando por lo que es el retorno de Saturno. Y bueno, y ahí entendí que empezaba el verdadero espiritual. Si bien llevaba 10 años en un mundo espiritual, con el retorno de Saturno empieza el sacudón total del despertar espiritual. Empieza la vida, por así decirlo, empieza la vida espiritual, la maduración. Y después a los 40 viene la gran maduración total. En la Cábala dicen como, y Jung también, ¿no? A partir de los 40 empieza la vida, anterior era todo prueba. Así que bueno, seguiría hablando, pero quiero cortar el video porque no les quiero quedar mal con la falta de luz. Y les invito a que, si quieren, pueden comprar en Amazon Kindle. Este libro está en 7 euros y pico, 7 euros. Y en nivel físico también lo pueden comprar en todo Amazon, en todo el mundo. Y hablo un poco de todos esos viajes y de todo esto. Entonces, después seguiremos para una segunda parte, pero ahí termino mi viaje más o menos en lo que fue en Tulum en 2018. Y hoy estoy acá en México todavía, en la misma zona, después de varias idas y vueltas. Pero bueno, eso es un poco los viajes internos, viajes externos. Por eso también es muy hermoso conocerse a través de los viajes. Conocerse a través del árbol genealógico, conocerse a través de la astrología, conocerse a través del diseño humano, conocerse a través de las claves genéticas, conocerse a través de la cábala, conocerse a través de la vida, de Dios, del misterio y la belleza de vivir y el arte.